Máximos históricos para S&P y Dow Jones. Nasdaq 100 cubriendo la retaguardia a un 4% todavía, y Russell 2000, el índice de pequeñas empresas que es el mayor beneficiado por los recortes de tipos, último clasificado, con un 9% por remar antes de tocar sus máximos. El mercado recibe finalmente con los brazos abiertos el pivot de la Fed y todos los principales índices se anotan tremendo día positivo, aliviando a todo el que ayer se rascaba la cabeza preguntándose cómo un recorte de 50 puntos básicos no se veía celebrado de inmediato. Tras reposar la información recibida ayer por Jerome Powell, el mercado finalmente le cree y se lanza a comprar con todo en la sesión de hoy jueves 19 de septiembre. Pero quizá no sea oro todo lo que reluce, y es que no solo han sido los stocks los que se han comprado en la jornada de hoy. ¿Qué señales nos manda hoy el mercado con las compras de oro y commodities? ¿De qué debemos preocuparnos? ¿Estamos en máximos históricos legítimos o podrían aflorar problemas inminentes en el horizonte? La semana de recortes de tipos no está dejando indiferente a nadie. ¿Creemos lo que nos dice Jerome o solo a medias? Vamos a verlo. Muy bullish el stock market heatmap. Hemos tenido a todos los sectores prácticamente sumando menos los risk off esta vez. El giro de mercado ha sido claramente a risk on y se ha comprado tecnología especialmente, que subía un 3%, y financiero, que subía un 1%, y también discrecionario, que subía más de un 2%. Estos son los sectores que más peso tienen en el índice, junto con healthcare, que además también estaba positivo, y eso hizo que el rally del día haya sido pues bastante fuerte, después de digerir esa data macroeconómica. Tenemos a Apple, que sube un 3,71%, Nvidia un 4%, Broadcom 3,56%, Microsoft 1,83%, Google y Meta, también comunicaciones sumando fuerte, Meta suma casi un 4%, Amazon un 1,85%, en fin, todo tiró ayer con bastante fuerza. Los movimientos estos de Apple y Nvidia son movimientos de más de 100 billones de dólares. Cosa que estamos acostumbrándonos un poco, pero no es tan normal. Y aquí lo tenemos otra vez. Super tirón del mercado en máximos y cruzando esa barrera al SP500 de 5.700 puntos. Sí que hemos visto venderse un poco valores que venían siendo refugio. Walmart, Procter & Gamble, Coca-Cola, Philip Morris, tenemos aquí Johnson & Johnson, pues tenemos esos sectores que se había ido el dinero hacia ellos por ese posible miedo a que sí estuviésemos en una recesión y que se está disipando conforme digerimos estos 50 puntos básicos de recorte y el mercado lo acepta bastante bien en principio ahora mismo. Fijaros, el sector industrial tirando muy fuerte. Caterpillar, un +5, un stock grande que no se suele mover de estas maneras. John Deere, +2, en fin, el mercado diciendo claramente lo que quiere, que es una no recesión y mirar hacia adelante. Así que podemos confirmar que lo que está moviendo estos días el mercado es la macro, la noticia, el notición de los 50 puntos básicos de recorte. Esta encuesta que se publica cada miércoles y que saco habitualmente porque me parece bastante representativa del sentimiento de mercado. Salía el miércoles sin incluir todavía el movimiento que hemos visto post conferencia de prensa de Jerome Powell, y ya teníamos un sentimiento alcista de 51% contra un sentimiento bajista de 26,4%. Fijaros que la media histórica es 37,5% alcista. Estamos súper por encima en sentimiento alcista de lo que es una media. El mercado está con unas ganas tremendas. Esto no va a hacer más que subir con la acción que estamos viviendo post FOMC. Así que el mercado podríamos decir que está bastante desbalanceado hacia el lado long ahora mismo. La gente se está posicionando muy bullish. Y esto, cuando se desbalancea mucho, yo vengo observando que sí que da lugar a retrocesos de corto plazo. El sentimiento se pone muy alcista y suele haber una colleja cuando esto pasa. Y en esta ocasión está pasando en máximos históricos. Por lo tanto, bueno, podemos seguir hacia arriba
o puede venir la típica colleja de que se convierta en una resistencia y entre en un poquillo de dudas. Y esta gráfica nos muestra, tenemos aquí en la línea azul lo que podemos ver es el gráfico del SP500 y los puntitos verdes son cuando se ha recortado tipos cerca del máximo histórico, que es un 2% en este caso. Han cogido esa horquilla. Cuando estamos a un 2% o menos de máximos históricos, ¿qué es lo que ha hecho el mercado? Y el mercado, al principio, no sabe muy bien si subir o bajar la escalera, pero conforme van avanzando los meses, aquí podemos ver que tenemos un 45% de que el mercado esté más alto después de ese recorte a un mes, un 75% ya a 3 meses y un 75% a 6 meses o más. Pero es que cuando te vas al año, tienes un track record de 100% de subida de mercado una vez se han hecho los recortes cerca de esos máximos, cerca de ese 2% de máximos. Pero el diablo está en los detalles. Y es que esta vez no ha sido un recorte de 25, ha sido de 50 puntos básicos. Y la mayoría de estos casos ha sido de 25, la mayoría de los casos que vemos en esta gráfica. Pero es que además, ese 2% está cogido un poco con pinzas, porque por ejemplo, en el 2007, que sí fueron 50 puntos básicos de recorte, que estarían por aquí, el recorte se hizo a muy poco de los máximos, a muy poco más, me parece que era un 3%. Entonces, está un poquito sesgado este dato, porque si hubiesen incluido ese 2007, este tipo de retornos no serían así, pues un año después estábamos como un 50% abajo en el SP500. Y también ocurre algo similar en el 2000, que también fueron 50 puntos básicos y se hicieron, aquí sí se hizo ya con los stocks bajando un poco, se hizo a casi un 7% de esos máximos históricos. Pero la caída luego pues también fue gorda. Entonces, si hubiésemos incluido eso, si hubiésemos dicho, por ejemplo, en lugar de a un 2% de máximos, hubiésemos incluido en esta data que se haga a un 7%, hubiésemos metido estos dos datos que además fueron iguales en tanto en cuanto que se recortaron 50 y no 25. Así que bueno, food for thought. Material para que todos pensemos, pues ejemplos hay para todo y sesgar la estadística siempre se puede hacer. Pues la data se puede mirar de muchas maneras. Y es que yo hoy quiero hablaros de cómo queda la estructura de mercado y qué es lo que ha ocurrido un poco en el resto de sectores y de activos tras esta decisión de 50 puntos básicos de recorte. Y bien, ya sabemos que el SP500 ha cerrado en máximos históricos. De acuerdo. Punto número 1, ok, los stocks están tirando. El Nasdaq sale un poco de esa zona y se va a este doble top que tiene aquí. Veremos si lo puede superar o no, pero estaría formando una serie de mínimos crecientes y máximos crecientes si consigue superarlo. Esto sería muy positivo también para los equities. Y por último, tendríamos al Russell 2000, que se nos planta también rompiendo zonas importantes, está generando una serie de mínimos crecientes y ya ha roto, a diferencia del Nasdaq, ya ha roto este máximo anterior y sí que está formando pues ese máximo creciente. Podría permitirse retroceder a cualquier zona de estas y continuar luego hacia arriba y sería una tendencia alcista de medio plazo. Así que por un lado podemos decir que los stocks están digiriendo correctamente los 50 puntos básicos de recorte. Pero ¿qué es lo que nos están diciendo el resto de activos que podemos ver en el panel? Pues vamos a ir rápidamente a ver qué nos dice el oro. El oro ha hecho un cierre clarísimo en máximos históricos también, con esas dos velas verdes de los últimos días y por fin rompiendo estas zonas que venía trabajando entre los 2.400 y 2.500 y se confirma que lo rompe. ¿Qué es lo que nos dice que el oro esté tirando de esta manera? Pues bueno, en principio es el refugio de los refugios. Donde va el dinero cuando hay temores de inflación y donde va el dinero cuando hay temores de recesión. Pero es que además tenemos que el petróleo sí ha subido en los últimos días, cuando venía cayendo de una manera muy consistente.
¿Qué nos dice esto con respecto al recorte de la Fed? Pues nos dice que quizá sí pueda haber esos temores otra vez de que pueda volver la inflación. Recordemos que el petróleo se fue a $120 o más en el 2022. Sobre lo mismo, veníamos en trayectorias descendentes muy claras que decían que la economía se estaba parando y de repente, a raíz de estos recortes de tipos, los últimos días, vamos hacia arriba. Protección contra la inflación. Y por último tenemos el lado corto y largo de la curva de bonos. Tenemos aquí el 2-year, el 2 años estadounidense, que efectivamente lleva bajando mucho tiempo, pidiendo esos recortes de tipos que se le han dado y que desde el día del anuncio de los 50 puntos básicos continúa bajando, pero bueno, no en tanta velocidad como uno quizá cabría esperar, pero es que va muy por delante el bono de los recortes. Por lo tanto, esto sería razonable. Pero aquí viene el dato curioso, que es ¿qué ha hecho mientras tanto el lado largo de la curva? Vamos a ver el 10-year y lo que ha hecho desde que anunciasen los recortes, la yield se ha ido hacia arriba. Esto significa que se están vendiendo los bonos. Normalmente cuando se cree que puede haber una recesión, los bonos se compran. Y por lo tanto las yields deberían de tender a bajar. Pero ¿qué es lo que nos dice el mercado cuando hace esto? Pues nos dice que no es suficiente la yield que se está pagando a largo plazo y que se quiere más. Eso es un temor a posible repunte inflacionario también. Recordemos que en este mismo ciclo, cuando ha habido esos temores de inflación, nos hemos llegado a ir a yields del 5%. No creo que bajo ningún concepto este vaya a volver a ser el caso, salvo que la inflación se vaya a la luna, pero el mercado y su reacción inicial es de temor a inflación y muy poco temor a recesión. Tenemos stocks arriba, commodities arriba y bonos abajo en el lado largo de la curva. El mercado nos está diciendo que los 50 puntos básicos de recorte son muy bienvenidos, pero que empezaremos a temer enseguida de un repunte de la inflación a poco que veamos que la cosa se calienta. Un escenario que la Fed debería de temer mucho, pues no matar la inflación a la primera suele dar lugar a un repunte que puede ser superior al anterior, como hemos visto en los años 70, y es una cosa que se te puede atragantar mucho porque no terminas de darle dirección a la economía y creas muchas dudas en los mercados. Veremos a ver qué pasa en los próximos meses, si estos 50 puntos básicos han sido en prevención de lo que ellos ya pueden ver venir, que sería un slowdown económico y sí esa posible recesión, que no tiene por qué ser malísima, y entonces se están anticipando a esto, o tenemos esos 50 puntos básicos que lo único que van a hacer es recalentar una economía que todavía no se ha enfriado y nos vamos para arriba con la inflación como nos está sugiriendo a día de hoy el mercado. Vamos a ver estos próximos días cómo se telea todo, cómo se ponen los precios de commodities, de stocks y de bonos una vez hemos digerido durante unos días esta nueva información. Vamos a ver hacia dónde se dirige este mercado, que parece que tiene idea de chopear aquí un poco en máximos, en un momento en el que la estacionalidad no es positiva y tenemos las elecciones ahí mismo, que también pueden generar volatilidad. Vamos a ver dónde asienta toda esta nueva información. Hasta el próximo vídeo.